Bienvenidos nuevamente a un nuevo tema dentro de la asignatura de neumología. Bueno, en esta oportunidad desarrollaremos el tema de tromboembolismo pulmonar, un tema muy importante dentro de la asignatura de neumología que refleja el problema localizado en las venas profundas de los miembros inferiores, en su mayor parte que la embolización o el desprendimiento de este trombo sanguíneo produce el tromboembolismo pulmonar. Entonces comencemos a definir qué es tromboembolismo pulmonar. Es nada más que la obstrucción de una o varias ramas de la arteria pulmonar, secundario a un trombo sanguíneo que se desprende generalmente de las venas profundas de los miembros inferiores, es decir, cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda. A menudo es asintomático, pero una vez que se enclava dentro de la rama de la arteria pulmonar, produce una interrupción del flujo sanguíneo. Este trombo se origina en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores, en el 90 a 95% de los casos. También el émbolo puede originarse en las venas ilíacas, en las venas de las extremidades superiores y de las cavidades cardíacas derechas, que en un porcentaje menor sí nos puede provocar un tromboembolismo pulmonar, pero lo más frecuente es el trombo proveniente de los miembros inferiores. La obstrucción que va a sufrir a partir de este trombo sanguíneo una o varias ramas de la arteria pulmonar dará origen a lo que denominamos tromboembolismo pulmonar. En general, tendríamos que enfocar como una enfermedad tromboembólica venosa que involucra a la trombosis venosa profunda y al tromboembolismo pulmonar. Bueno, por lo tanto, la enfermedad tromboembólica venosa es parte de estas dos entidades, ¿no? Que desarrollaremos una parte que es pues la trombosis, el tromboembolismo pulmonar como tal. También tiene otros orígenes los émbolos, que pueden venir de las venas pélvicas o de las extremidades superiores. A esto se añade también, no solamente podemos hablar de émbolos sanguíneos, sino también podemos mencionar a émbolos grasos, a émbolos sépticos, a émbolos de líquido amniótico, a émbolos parasitarios, gaseosos, neoplásicos, etc. Lo que queremos decir es que no siempre se produce una embolización por un trombo gaseoso. Puede ser un émbolo sólido, como es el trombo sanguíneo. Puede ser gaseoso, producto de los gases, ¿no?, que ingresan al sistema venoso y pueden producir un embolismo gaseoso a nivel de las arterias pulmonares. O puede ser un embolismo graso o por líquido, como se produce en la embolización por líquido amniótico. En cuanto a la etiología, la trombosis se inicia con estos pequeños acúmulos, ¿no?, que se va a producir de trombo sanguíneo en las válvulas venosas de los miembros inferiores, que pueden localizarse en las pantorrillas, en las venas del muslo, produciéndose un agregado de fibrina y cada vez más
de tamaño mucho más grande. Por lo tanto, es progresivo el trombo por este acúmulo de fibrina y de plaquetas hasta producirse la trombosis venosa profunda. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro que esta situación de la patogenia o de la etiología lo podemos resumir de acuerdo a Virchow en 3 mecanismos patogénicos. Estos 3 mecanismos patogénicos son la éstasis sanguínea, la alteración de la pared vascular y el estado de hipercoagulabilidad. Por lo tanto, en la etiología del tromboembolismo pulmonar participa esta triada etiológica. La éstasis sanguínea o alteración del flujo sanguíneo se produce fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes previos de cirugía en los últimos 3 meses. Como máximo en las 2 primeras semanas, una cirugía abdominal por una peritonitis, por ejemplo, o una cirugía pélvica. También puede ser una cirugía ortopédica mayor por una fractura del hueso del fémur, por ejemplo, o una fractura de la pelvis, es decir, aquellos pacientes que sufren una cirugía ortopédica mayor. También se puede producir la éstasis sanguínea no solamente por el antecedente de una cirugía en las 2 últimas semanas, sino en aquellos pacientes que sufren una inmovilización prolongada. También aquellos pacientes que tienen un accidente cerebrovascular reciente. También existen otros factores, ¿no?, para que se produzca la éstasis sanguínea. Está la obesidad, el embarazo, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales. El uso de anticonceptivos orales por un estado de hipercoagulabilidad, una predisposición a una hipercoagulabilidad. Los pacientes que realizan un viaje largo en avión, por ejemplo, o demasiado prolongado, más de 12 horas, hace que se produzca éstasis sanguínea y por lo tanto formación de trombos sanguíneos. También están las enfermedades crónicas como una policitemia primaria, una hipertensión arterial o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto corresponde a la etiología de la éstasis sanguínea. Por otro lado, también tenemos las alteraciones de la pared vascular o la disfunción endotelial, generalmente secundaria a infecciones, traumatismos por cateterismo, que sufren, ¿no?, las venas donde se produce el acceso, ¿no?, con los dispositivos, ya sea por un catéter venoso central, por ejemplo. Entonces se lesiona el endotelio de la pared venosa, produciendo alteraciones de la pared vascular, acumulación de fibrina, formación de trombos sanguíneos y como consecuencia trombosis venosa. Es por ello que puede presentarse el émbolo sanguíneo de cualquier sitio, ¿no?, en la que puede producirse con una alteración en su pared vascular. Y el tercer mecanismo etiopatogénico es
el estado de hipercoagulabilidad o alteración de la composición de la sangre. Generalmente lo clasificamos de tipo primario y de tipo secundario. Las alteraciones de estado de hipercoagulabilidad de tipo primario está relacionado con la resistencia, con una alteración de tipo congénito, puede ser un déficit, ¿no? Del factor 5 de Leiden, por ejemplo, que condiciona una resistencia a la proteína C activada, o mutaciones en el gen de la antitrombina, déficit de las proteínas C y S y otras, ¿no? Como el déficit del cofactor 2 de la heparina, déficit del plasminógeno, una disfibrogenemia. Esos son factores primarios. Aumento del factor 8, déficit del factor 12, que producen estados de hipercoagulabilidad. Trastornos adquiridos, ya hemos mencionado dentro de la etiología de la éstasis sanguínea, las cirugías mayores, ya sean abdominales, pélvicas u ortopédicas, la realización de cateterismo venoso central, los traumatismos, las inmovilizaciones prolongadas o el embarazo, uso de anticonceptivos orales. Entonces, esto nos va a condicionar un estado de hipercoagulabilidad eh, de tipo secundario. Hay que mencionar también, ¿no? Dentro de los trastornos adquiridos para el estado de hipercoagulabilidad, el síndrome antifosfolipídico. En esta pandemia del SARS-CoV-2 tenemos también la, la infección, ¿no? Por el SARS-CoV-2 que nos produce estados de hipercoagulabilidad y por lo tanto un riesgo para que se produzca el tromboembolismo pulmonar. Bueno, continuando, vemos la parte de la fisiopatología del tromboembolismo. Se evidencia una serie de alteraciones fisiopatológicas, ¿no? Para producir el tromboembolismo pulmonar, siempre partiendo de la obstrucción, ya sea total o parcial, de la arteria pulmonar. Total porque puede obstruirse por este trombo sanguíneo la arteria pulmonar, el tronco principal, o las ramas, ¿no? Principales, o parcial cuando se obstruye cualquier rama de la arteria pulmonar, produciendo tromboembolismo pulmonar. Pero ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que condiciona esta obstrucción por este trombo sanguíneo? Eventos respiratorios por un lado y alteraciones hemodinámicas. Dentro de los eventos respiratorios o alteraciones respiratorias existe una alteración en el intercambio gaseoso, por ejemplo, ¿no? Una alteración donde la relación ventilación-perfusión se encuentra alterada, generalmente menor a 1. Existe buena ventilación, pero mala perfusión, lo que produce esta alteración de la relación ventilación-perfusión, una hipoxemia. Y como consecuencia, un aumento del espacio muerto fisiológico. Entonces, no existe un adecuado intercambio gaseoso.
Y también se va a producir con esta alteración de la relación ventilación-perfusión otros eventos, ¿no? Otros eventos, por ejemplo, broncoconstricción, es decir, un aumento de la resistencia del flujo aéreo. La vía aérea periférica se contrae, se produce una broncoconstricción. Pero secundario ¿a qué? A la liberación de mediadores inflamatorios, por ejemplo, la histamina, la serotonina, las prostaglandinas que se liberan en una situación de hipoxia, ¿no? De una disminución, ¿no? De la llegada de oxígeno a los tejidos. Entonces, esta liberación de prostaglandinas nos condicionará broncoconstricción. Y existen otros mediadores para que se produzca la broncoconstricción. Está, por ejemplo, el factor agregante plaquetario, otros fibrinopéptidos, otros, ¿no? Liberación de la acetilcolina a partir del sistema nervioso periférico. Entonces, estos eventos respiratorios no solamente se produce esta alteración, sino un aumento en la resistencia del flujo aéreo como consecuencia produciendo broncoconstricción. El paciente puede tener a la auscultación, a la revisión del examen físico pulmonar, sibilancias. Y ya sabemos por qué. Otra alteración, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? El aumento del espacio muerto fisiológico. Atelectasias, que va a condicionar una disminución de la distensibilidad pulmonar, ya sea por edema, por hemorragia, pero fundamentalmente por la pérdida del surfactante, por el proceso inflamatorio que se produce. Y entonces la pérdida del surfactante condiciona atelectasias. Entonces, los eventos respiratorios se caracterizan por no solamente la alteración de la relación ventilación-perfusión, no solamente broncoconstricción, sino disminución de la distensibilidad producto de que se produce una atelectasia, secundaria a la pérdida del surfactante pulmonar. También se van a producir eventos hemodinámicos. Dentro de ellos está el aumento de la resistencia vascular pulmonar por la obstrucción misma de la arteria o de una de las ramas y además por la liberación de agentes neurohumorales. Aumenta la resistencia vascular pulmonar, también se produce una disfunción ventricular derecha por el aumento de la poscarga, siendo la causa más habitual de la mortalidad en el tromboembolismo pulmonar. El ventrículo derecho no tiene esa capacidad de mantener presiones elevadas por mucho tiempo. Eso condiciona a que se produzca una hipertrofia, desplazamiento del septum interventricular hacia el lado izquierdo y falla ventricular izquierda en la parte de la eyección de la sístole ventricular izquierda. Pero la disfunción ventricular, siendo un proceso desfavorable, condiciona alta mortalidad. Desde luego, dentro de los eventos hemodinámicos se encuentra el infarto pulmonar, es decir, la obstrucción misma de la luz de la arteria pulmonar produciendo atelectasia alveolar, por lo tanto, infarto a consecuencia del infarto pulmonar. Todos estos eventos fisiopatológicos detallados tienen que identificarse de acuerdo a las
a las características etiológicas explicadas previamente. Es según la tríada de Virchow. Y pues todos ellos desencadenarán en estos 6 mecanismos fisiopatológicos detallados. Muy buenas tardes, Johan. Leonardo. Mauricio. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Natalie. Buenas tardes, doctor. Noelia. Buenas tardes, doctor. Paulina. Buenas tardes, doctor. Y Estefanía. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Perfecto, entonces hemos avanzado en la definición del tromboembolismo pulmonar. Hemos visto la etiopatogenia y la fisiopatología hasta el momento. Describimos algunos aspectos dentro de la anatomía patológica en la producción de 3 fases, ¿no? La fase oligoémica, donde al obstruirse el vaso sanguíneo, por lo tanto no existe irrigación, no existe intercambio gaseoso por esta obstrucción, por este trombo sanguíneo, entonces se produce anatomopatológicamente una fase oligoémica. Esto se va a traducir en una radiografía o en una tomografía de tórax como el signo de Westermarck, es decir, la oligoemia por la obstrucción de una arteria, de la arteria pulmonar, el tronco pulmonar o las ramas de la arteria pulmonar, produciéndose en ese lugar, en esa zona, en esa rama, ¿no?, de la arteria una oligoemia, falta de circulación sanguínea por el trombo. A eso se denomina fase oligoémica. También se presenta en la anatomía patológica una fase hemorrágica, que se caracteriza por el proceso inflamatorio, una vasodilatación y salida de los eritrocitos al espacio alveolar. Por lo tanto, en la clínica del tromboembolismo pulmonar puede manifestarse con la presencia de hemoptoicos o hemoptisis, un signo de alarma, sumado a otros criterios clínicos. Y entonces es la fase hemorrágica. Cuando cursa con esta fase, vamos a hablar de una fase hemorrágica del tromboembolismo pulmonar. Y finalmente existe la fase del infarto pulmonar, la obstrucción misma, ¿no?, produciendo la complicación secundario a este enclavamiento del trombo proveniente de los miembros, de las venas de los miembros inferiores, en un 90-95%, como ya lo hemos mencionado, y es la fase de infarto pulmonar. El cuadro clínico, las manifestaciones clínicas, desde el punto de vista académico, podemos resumirla en una tríada clínica clásica, que no tiene una sensibilidad y una especificidad alta, pero podemos decir que por lo menos nos va a servir hasta un 20% de tener este cuadro clínico de disnea súbita, sumado a un dolor torácico por la obstrucción y dilatación de la arteria o de las ramas de la arteria pulmonar, y que se manifiesta a nivel precordial, y hemoptisis.
es decir, la salida de eritrocitos al espacio alveolar por el mecanismo inflamatorio, producto de la alteración inflamatoria, liberación de mediadores inflamatorios. Tríada clínica que nos ayudaría hasta en un 15-20% diagnosticar tromboembolismo pulmonar. En la trombosis venosa profunda, como hemos mencionado que el origen del émbolo sanguíneo es en los miembros inferiores, en las venas del miembro inferior, los síntomas más frecuentes serían pesadez o dolor en la pantorrilla, en los miembros inferiores, a la altura de los gemelos o del hueco popliteo. Entonces, la trombosis venosa profunda no se debe dejar de lado porque conforman parte de lo que es el todo de la enfermedad tromboembólica venosa. Ya hemos mencionado que esta enfermedad tromboembólica venosa está constituida no solamente por el tromboembolismo pulmonar, sino por la trombosis venosa profunda. Entonces, cuando cursa el paciente con trombosis venosa profunda, el dolor, ¿no? O el aumento del volumen del miembro inferior afectado. Lo primero que debemos de realizar en la parte clínica es determinar una probabilidad pretest, es decir, antes de tener una prueba de confirmación diagnóstica, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar. Y esto se mide mediante la escala o los criterios de Wells, que es para la estimación de una probabilidad clínica. Estos criterios de Wells es importante, ¿no?, catalogarlo cada uno de estos en puntajes. Hay criterios que tienen 3 puntos, criterios que tienen un puntaje de 1.5 y criterios de 1 punto. Cuando el paciente tiene síntomas y signos de trombosis venosa profunda, se le asigna un puntaje de 3. Si existe un diagnóstico alternativo menos probable, lo más probable es que se trate de un tromboembolismo pulmonar. Diagnóstico alternativo menos probable, 3. Una taquicardia, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, puntaje de 1,5. El antecedente de cirugías previas a las 4 semanas o de estar inmovilizado por una cirugía ortopédica, por la obesidad o por que está en un viaje prolongado de más de 12 horas en avión o en cualquier otro medio que no se moviliza, es un criterio, según Wells, con un puntaje de 1,5. Historia de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, es decir, que tenga antecedentes. 1.5. Hemoptisis, cuando cursa con hemoptisis, 1, puntaje de 1. Diagnóstico de cáncer, de neoplasia, puntaje 1. Todos estos criterios más los puntajes lo tenemos que resumir en estas 3 probabilidades, ¿ya? O probabilidad baja, intermedia, alta. Probabilidad baja, que el puntaje sea de 0 a 1 punto. Entonces, ¿qué nos llevaría a este puntaje cuando el paciente cursa con hemoptisis o tiene diagnóstico de neoplasia? Probabilidad intermedia, 2 a 6 puntos. Es decir,
puede existir cualquiera de los criterios mencionados para catalogarlo con probabilidad intermedia hasta 6 puntos. Probabilidad alta, mayor a 7 puntos, mayor o igual a 7 puntos. Entonces, cualquiera de los criterios mencionados previamente condicionarán a un diagnóstico antes del examen complementario, una probabilidad clínica alta según los criterios de Wells. Una probabilidad baja o una probabilidad intermedia permite, de cierta manera, descartar tromboembolismo pulmonar, pero necesitamos realizar exámenes complementarios. En cambio, una probabilidad alta necesita confirmación. El diagnóstico es seguro de que se produzca, de que esté cursando con tromboembolismo pulmonar. Para ello, existen las reglas PERC para el tromboembolismo pulmonar de alta probabilidad. Entonces, indicamos de estas reglas PERC que la edad es menor a 50 años, ¿sí o no? En la web puede calcular rápidamente con estos elementos, ¿no? Edad a 50 años, que es muy útil esta regla PERC para decir si tiene o no tiene y solicitar la prueba del dímero D. El dímero D por sí solo no diagnostica tromboembolismo pulmonar, pero sus niveles altos, cuando existe una trombosis venosa en miembros inferiores, más los criterios de Wells de baja probabilidad, darán un diagnóstico, ¿no?, de tromboembolismo pulmonar con una sensibilidad y con una especificidad alta. Pero ya con una probabilidad con criterios de Wells alto, ¿no?, ya no es necesario el dímero D. Entonces, esta regla PERC permite, a partir del algoritmo, catalogar si tiene o no tiene, ¿no? Si la frecuencia menor a 100 latidos, será menor a 100. Saturación de oxígeno menor a 95, menor a 90. Si no uso de nueva unidad de miembros inferiores, no sería trauma reciente, no o trombosis venosa profunda previa, entonces da una probabilidad de que sea baja, pero tenemos que realizar una confirmación con una prueba que se llama dímero D, sin ningún criterio, o la probabilidad previa a la prueba es menor al 15% según los criterios de PERC. Por lo tanto, la probabilidad clínica de la triada que hemos mencionado no es altamente sensible, altamente específica. Tampoco los criterios de Wells, pero nos permite catalogarlo en baja, media o alta. En baja tenemos que utilizar necesariamente y obligatoriamente estas reglas de PERC. Y a partir de esta regla, si es por ciento, se solicitará dímero D. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? En función a 3 elementos, ¿no? Un diagnóstico de certeza de tromboembolismo pulmonar es la arteriografía pulmonar. Y un diagnóstico de calidad, la determinación del dímero D. El dímero D nada más que nos ayuda a complementar esa probabilidad clínica pretest establecido por los criterios de Wells, que es de baja probabilidad. Y entonces es útil solicitar dímero D. Si el dímero D nos da un diagnóstico de alta probabilidad, pero sumado a los criterios de Wells, más los criterios de PERC, estaríamos diagnosticando tromboembolismo pulmonar bajo estos criterios. El dímero no existe un punto de corte adecuado, ¿no? Existe una regla que podemos aplicarlo para este punto de corte. ¿Cuánto va a ser el valor alto o bajo de dímero D? En función a la edad del paciente, podemos aplicar esta pequeña regla
la edad del paciente multiplicado por 10. Si el paciente tiene 70 años, por 10 igual 700. Más o menos el punto de corte. Para el dímero D. Es una regla bastante práctica para determinar cuánto voy a decir alto o bajo. Esta regla de la edad multiplicado por 10 nos puede dar una idea. Pero los laboratorios de referencia tienen, pero no podemos tener un punto de corte exacto, ¿verdad? Entonces es un diagnóstico de alta probabilidad. De certeza es la arteriografía pulmonar. Para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, de diagnóstico de certeza es una ecografía Doppler venoso de los miembros inferiores. Y también existe diagnósticos por exclusión. Podemos realizar pruebas analíticas, ¿no? Como la determinación de las troponinas. Marcador, las troponinas son marcadores de pronóstico, más el péptido natriurético cerebral. Cuando se encuentran elevadas, es un marcador de pronóstico, analíticas. La radiografía simple de tórax. Pueden existir algunos signos radiográficos, existen muchas, pero vamos a tratar de esquematizar cuáles son estos signos radiográficos de tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, el signo de Heisman 1. ¿Qué significa? Nada más el aumento del diámetro de la arteria pulmonar, su rama descendente o interlobar, más de 15 milímetros de diámetro en la mujer y en el varón más de 16. Cuando observamos en una radiografía simple de tórax a nivel del hilo pulmonar derecho, la rama descendente o interlobar incrementado, signo de Heisman 1, que significa que existe una obstrucción y como consecuencia del trombo que obstruye, dilata. Muy bien. No se presenta en todos, ojo, ¿no? Son criterios imagenológicos que se traducen en signos radiográficos. Un tromboembolismo pulmonar, en este caso Heisman 1. Heisman 2 se acompaña a veces de derrame pleural unilateral y el borramiento del ángulo costofrénico o costodiafragmático del lado derecho del lado izquierdo, signo de Heisman 2. Signo de Bosner o del hielo fundente. La aparición de una imagen radiopáca en una radiografía inicial y de control desaparece. Es decir, hay una reabsorción, una desaparición de esta imagen. Signo de Bosner. Cuando aparece y desaparece en el control, en un control radiográfico, signo de Bosner. Tromboembolismo pulmonar. Lo más frecuente es que se presente la atelectasia en meseta. A partir de la obstrucción de la arteria, de una de las ramas de la arteria, se produce esta imagen en meseta, o una imagen triangular interno y una base externa, por la división de las ramas de la arteria. Entonces, esta es la atelectasia en meseta. Pueden presentarse también atelectasias laminares, de una de las ramas pequeñas, es signo de Fleischmann o atelectasia laminar. Y existen muchas, ¿no? Pero las que estamos ejemplificando son estas, y dentro de estas, las más frecuentes, la atelectasia en meseta. También la radiografía lateral, podemos observar una imagen radiopáca pegada a la columna vertebral, es una imagen radiopáca, el signo de Hampton. Hampton. Hampton-Castleman.
Bueno, esta es una imagen radiográfica que no se presenta, pero a veces cuando se presenta esta imagen tenemos que realizar con los criterios clínicos, los criterios de Wells, el criterio de PERC, ¿no?, sumado a la imagen, tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces hemos visto un examen complementario diagnóstico por exclusión, radiografía simple de tórax. En general no aparecen en un 80-90%, es normal. Mira, solamente se presenta un 10 al 20% que se producen alteraciones. El electrocardiograma, producto de la sobrecarga ventricular derecha, aparece un símbolo electrocardiográfico S1, Q3, T3. Existe una S profunda en la derivación 1, una Q profunda en la derivación 3 y una T invertida en la derivación 3. Ese es el signo electrocardiográfico de tromboembolismo pulmonar, ¿no?, que se puede presentar por la sobrecarga. También se acompaña de otros signos electrocardiográficos. Puede existir un bloqueo completo de la rama derecha, un desvío, ¿no?, del eje hacia el lado derecho. Bueno, son características, ¿no?, que podemos tratar en el tromboembolismo pulmonar. El diagnóstico, por exclusión, es también solicitar una angiotomografía de tórax. Un guaste iodado introducido para visualizar la obstrucción, ¿no?, del flujo sanguíneo por este trombo sanguíneo es muy útil, ¿no?, realizado con la angiotomografía de tórax. La gammagrafía de perfusión pulmonar. Ya en nuestro medio no lo realizamos frecuentemente, pero en el Instituto de Medicina Nuclear se puede medir cómo está la perfusión pulmonar y cómo está la ventilación. A eso se denomina gammagrafía de perfusión pulmonar. El TEP está alterado, ¿no?, menor aún. La ecografía o la ecocardiografía, ¿no?, más propiamente dicho. Esta ecocardiografía nada más que sirve para valorar la función ventricular derecha. Incluso podemos visualizar si existen trombos en cavidad derecha. Pero algo que la ecocardiografía nos puede ser útil es para ver esta hipoquinesia de la pared libre del ventrículo. Entonces, esta hipoquinesia, esta falta de movilidad de la pared libre del ventrículo, hace que se manifieste con un signo muy característico, muchas veces identificado por la ecocardiografía, que es el signo de McConnell. Entonces, ¿qué es el signo de McConnell? Nada más que es la hipocinesia, hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho con una movilidad normal del ápex del ventrículo derecho. Es muy sugestivo en la ecocardiografía esto para el tromboembolismo pulmonar. Otras pruebas como la pleximografía por impedancia, la flebografía isotópica o la flebografía con contraste, ¿no?, para descartar o confirmar la trombosis venosa. Entonces, en general, podemos decir que es necesario combinar, ¿no?, las probabilidades clínicas o pretest antes de realizar estas pruebas, estos exámenes, como la determinación del dímero E, pero con una probabilidad clínica baja, ¿no?, útil. Si es menor, se descarta. Si es mayor, el dímero D, de acuerdo al punto de corte, podemos requerir de los estudios complementarios hasta llegar al diagnóstico de certeza. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo realizamos el tratamiento? Utilización de anticoagulantes. Uso de fibrinolíticos o trombolíticos. Y tratamiento invasivo. Los anticoagulantes son de elección en un tromboembolismo pulmonar. Y estos anticoagulantes los podemos utilizar por vía endovenosa. Heparinas no fraccionadas, como la heparina sódica. La heparina sódica tiene una acción antitrombina 3
Y también inactiva la heparina sódica al factor 3, al factor 10. No solamente al factor 3, sino también al factor 10. La utilidad de utilizar heparinas no fraccionadas. ¿Cómo lo voy a controlar a las heparinas no fraccionadas? Mediante la monitorización del tiempo parcial de tromboplastina. Tiempo parcial de tromboplastina activada. Que debe duplicarse, ¿no?, para alcanzar una excelente anticoagulación. Cuando se encuentra elevado, se puede revertir, ¿no?, esta anticoagulación exagerada con el sulfato de protamina. Ese es el antídoto, ¿no? Cuando se usa y se produce sangrados por heparina sódica, tenemos que utilizar el sulfato de protamina. ¿Cuándo indicamos las heparinas no fraccionadas? En el tromboembolismo pulmonar con compromiso hemorrágico. Es decir, si hemos entendido la fisiopatología, cuando existen alteraciones hemodinámicas, ya sea en infarto o disfunción ventricular o aumento de la resistencia vascular, ¿no? La dosis de la heparina sódica, 80 miligramos, 80 unidades internacionales, mejor dicho, por peso de cliente. Dosis de oro. Vamos a seguir con una infusión continua de heparina sódica a 18 unidades internacionales por kilogramo. También existen otros anticoagulantes de administración intravenosa como la heparina de bajo peso molecular. Más que intravenoso es por vía subcutánea. Se absorbe mucho mejor en el tejido adiposo. Tenemos la enoxaparina, la flaxaparina, que es heparina de bajo peso molecular, la beniparina, deltaparina, tensaparina, últimamente el fondaparinus, que es mucho mejor dentro de las heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuál es su mecanismo? Inactiva al factor 10, activa y se une apenas con la antitrombina 3. Prácticamente las heparinas de bajo peso molecular son seguras de tromboplastina activada y no requieren ajustes de la dosis. Y es por eso de elección las heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina en el tromboembolismo pulmonar hemodinámicamente estable. El tiempo de tratamiento, bueno, mejor combinar con los anticoagulantes orales. Para el tiempo en el tiempo de hospitalización podemos utilizarlo. Pero ya para la anticoagulación, porque hay que mantener una anticoagulación por lo menos durante 3 meses hasta 6 meses, utilizamos los anticoagulantes orales. Podemos empezar con los anticoagulantes parenterales, ya sean intravenosos o por vía subcutánea, y continuar con los anticoagulantes orales, como la warfarina sódica. La desventaja de la warfarina sódica administrada, tenemos que tener un control laboratorial del INR. ¿No? Y este INR tiene que estar entre 2 a 3. Es una buena anticoagulación. Y lograr esta anticoagulación de INR de 2 a 3 con warfarina sódica, pues requiere controles de laboratorio periódico, toma de muestras periódicas durante los 3 meses, los 6 meses que necesitas estar anticoagulado el paciente. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, la warfarina sódica tiene esa desventaja, ¿no? Su ventaja es que inhibe los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles son estos factores dependientes de la vitamina K? El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Se puede iniciar con la heparina sódica en forma conjunta? Sí, se tiene que iniciar. ¿Por qué? Porque la warfarina sódica actúa en 48 a 72 horas. Y es por eso que se recomienda iniciar paralelamente la anticoagulación. Entonces, nunca de entrada con warfarina sódica o con un anticoagulante oral. Y por lo tanto, mantener el tratamiento por unos 5 días, ya luego suspender los anticoagulantes intravenosos y continuar con la warfarina sódica, pero con control laboratorial del INR. Ahora también también se puede utilizar el ácido fumarol. No es un anticoagulante, sino es un antiplaquetario.
de la familia de la aspirina. También existen los anticoagulantes orales de acción sostenida. Estas sí son muy utilizadas, como el rivaroxan, el apixaban, el edoxaban, el dabigatran. Estos anticoagulantes orales, al igual que la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, estas orales no necesitan control laboratorial. Es decir, es una pica en relación a la guarina sódica, que sí necesita control laboratorial. Si no se va a producir una hemorragia, si no se mantienen los rangos adecuados de anticoagulación mediante el INR controlado. El rivaroxaban no necesitamos ese control. Entonces son seguros de administración. En la rivaroxaban, por ejemplo, para el TEP entre 5 a 2,5 miligramos, 5 miligramos es suficiente. El apixaban también de 20 o de 10 miligramos. ¿No? Son los más utilizados. Y con buenos resultados durante 3 meses hasta 6 meses de tratamiento. Bueno, pasaron los anticoagulantes, y algunos que hemos visto como el acetamol, que es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. Fibrinolíticos o trombolíticos. Se utiliza la uroquinasa, la streptoquinasa, pero el más utilizado es el activador tisular del plasminógeno recombinante. Es muy utilizado hasta 2 semanas después del TEP, aunque su indicación es iniciar lo más precozmente posible. ¿No? Cuando se produce sobre todo un tromboembolismo pulmonar masivo. La dosis de RPA, 100 miligramos en las primeras 2 horas o 0,6 miligramos por peso en 15 minutos de administración. Está indicado, como hemos mencionado, el uso de los fibrinolíticos en el tromboembolismo pulmonar masivo. En el tromboembolismo también pulmonar, en la trombosis venosa, trombosis venosa profunda y femoral masiva. Y en la trombosis de la vena cava superior. Fibrinolítico. Y finalmente tenemos el tratamiento invasivo, mediante la colocación de filtros en la vena cava inferior, o las cirugías, ¿no? Tratamiento quirúrgico, la embolectomía o la tromboendardectomía. Es decir, extracción de émbolo, ya sea en la vena, las venas grandes, arteria pulmonar. Bien, por tanto, es un reporte como listo y hemos agotado, ¿no?, la parte de tromboembolismo pulmonar. ¿Tienen alguna consulta, Marco? Muy bien, no hay más. Johan. No tengo ninguna pregunta, doctor. Todo conforme. Bueno, Leonardo. Todo conforme, doctor. Perfecto. Mauricio. Todo entendible, doctor. Solo hay que repasar nada más. Bien, Mauricio. ¿Quién más está? A ver. Natalie. Noelia.
Ninguna duda, doctor. Paulina, No, ninguna pregunta, doctor. y finalmente Estefanía. Sí, yo tengo una consultita, doctor. En los anticoagulantes